Cada 40 segundos, alguien es enviado involuntariamente a una institución psiquiátrica. Cada año, 1 millón de personas reciben electrochoques. Y mundialmente, a 120 millones de personas se les recetan fármacos psicotrópicos, 20 millones de los cuales son niños. Cada año, la industria psiquiátrico-farmacéutica amasa 330.000 millones de dólares, pero no pueden mostrar una sola cura. Pero, protegiendo al público de las prácticas letales de la psiquiatría y defendiendo los derechos de sus víctimas, está la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos. Todo empezó en 1969, con el caso de Víctor Ghiori. Había sido encarcelado ilegalmente por balbucear incoherentemente. Pero de hecho, hablaba en su idioma nativo, el húngaro. Asegurar la liberación de Ghiori fue el primero de miles de casos que CCHR defendió. En Australia, CCHR expuso una práctica psiquiátrica mortal llamada terapia de sueño profundo. A los pacientes se les ponía en coma y se les daba electrochoques. No solo se hacía sin su consentimiento, 48 pacientes murieron en el tratamiento. CCHR luchó en nombre de las víctimas hasta que el hospital se clausuró y el sueño profundo se prohibió. En Sudáfrica, CCHR puso al descubierto la existencia de campos psiquiátricos donde decenas de miles de africanos eran tratados cruelmente y esclavizados. La Organización Mundial de la Salud y las investigaciones post-apartheid condenaron el racismo y maltrato de la psiquiatría. En Italia, una investigación de CCHR reveló que unos 15.000 niños de Trento fueron arrebatados de sus padres y enviados a instituciones psiquiátricas. CCHR estableció un precedente tras otro en el tribunal y por primera vez en la historia italiana, los niños están protegidos por una resolución municipal, proclamando que los psiquiatras no pueden desintegrar ninguna familia. En Japón, CCHR expuso el maltrato de los pacientes y los crímenes financieros de psiquiatras y hospitales, estafando millones al gobierno y a los contribuyentes. Se condenó a los culpables y se implementaron protecciones del paciente. En Estados Unidos, CCHR puso al descubierto un fraude de $1.000 millones en la mayor cadena de la nación de instalaciones de salud mental por lucro. Siguieron docenas de procesos con $millones en multas impuestas y la cadena entera de hospitales corruptos se cerró. Y en Israel, CCHR documentó una letanía de crímenes psiquiátricos que incluían agresión con lesiones y lesiones corporales graves. Esto llevó a una investigación oficial del Ministerio de Sanidad y una redada con no menos de 150 agentes de policía en una clínica privada, resultando en indignación pública que contribuyó a que el ministerio ordenara que el resto de hospitales psiquiátricos israelíes cerraran permanentemente sus puertas. Para poder terminar con el abuso psiquiátrico de derechos humanos, CCHR trabaja con legisladores, médicos y otros grupos afines para crear protecciones a los pacientes. Como en Europa, donde el organismo médico le puso etiquetas a los antidepresivos sobre riesgo de suicidio para los niños y los jóvenes. Y en Estados Unidos y México, donde, gracias a que CCHR promocionó la Ley de Seguridad de Medicación Infantil, a los padres no se les puede obligar a darles psicotrópicos a sus hijos, como requisito para que sigan en la escuela. En total, se trata de más de 180 leyes y más de 300 advertencias oficiales sobre fármacos, salvaguardando al público de los peligros de la industria psiquiátrica. La sede internacional de CCHR en Los Ángeles, California, sirve como centro de intercambio de información pública, documentando las prácticas dañinas de la psiquiatría y publicando sus hallazgos en 18 idiomas. Más de 12 millones de sus publicaciones han sido distribuidas a profesionales de la salud, funcionarios, educadores
y líderes empresariales de todo el mundo. La sede de CCHR es la ubicación del museo mundialmente famoso, La psiquiatría, una industria de la muerte. Gira en torno a 15 documentales, presentando la historia sin adornos de la psiquiatría, desde sus orígenes y prácticas de poner a los enfermos mentales en jaulas, hasta la medicación en masa de la sociedad de hoy, como la cura para trastornos inventados. Casi 200.000 personas han visitado el museo, que también es parte esencial del plan de estudios de escuelas y universidades cercanas. CCHR patrocina toda una flota de exposiciones itinerantes que visitan ciudades por 5 continentes. Estas presentaciones han revelado la estremecedora verdad del abuso psiquiátrico a más de 700.000 visitantes de todo el mundo. Y para llegar a todavía más con la verdad y elevar la conciencia pública, CCHR ha producido una serie de documentales galardonados, exponiendo el abuso y el engaño tras la fachada pseudocientífica de la psiquiatría, su drogado de los niños y del ejército, el daño irreparable de sus tratamientos y la motivación financiera tras todo ello. CCHR también proporciona un kit del educador, que incluye una guía con la cual realizar seminarios basados en los documentales. Como ejemplo, el kit del marketing de la locura proporciona legislación modelo, sugerencias de protecciones legales y ejemplares de los folletos de drogas psicotrópicas que describen los efectos secundarios comunes, así como los tratamientos alternativos disponibles. En total, los documentales de CCHR y los anuncios de servicio público han aparecido impresos en canales de televisión y en Internet, informando a millones de personas sobre la psiquiatría y los fármacos psicotrópicos. Donde hay abuso de los derechos humanos por medio de tratamiento de salud mental, CCHR está ahí, denunciando el crimen psiquiátrico, protegiendo a aquellos en dificultades y educando al público sobre la verdad tras las prácticas peligrosas y poco eficaces de la psiquiatría y las alternativas a ellas. Miles de personas de todas las religiones y niveles sociales se han unido en la lucha contra las violaciones psiquiátricas de los derechos humanos. Es una lucha que continuará hasta que las prácticas abusivas y coercitivas de la psiquiatría cesen y los derechos humanos y la dignidad se les devuelvan a todos.